Gloria a Dios. Hermanos, hermanas y todos aquellos visitantes que están ahí a través de las redes sociales por primera vez, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio al estudio número 71 en este día. Este día que es jueves 18 de enero. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y así continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Les invito a inclinar su rostro para orar y pedir la dirección de Dios. Y que ahí donde estás seas bendecido y Dios te ilumine para que aprendas la palabra, la cual puede transformar tu vida. Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hermosa mañana, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia, Señor, postrándome espiritualmente rodillas ante ti, reconociéndote, Padre, como mi Dios y como mi Salvador, y reconociendo que fuera de ti no hay Dios quien salve. Padre, en esta mañana quiero pedirte perdón por todo aquello en lo cual yo haya pecado en contra de ti, sea con mis pensamientos, palabras o acciones, para que asimismo, Padre, pueda yo estar en tu divina presencia, para que, Padre, tú me abras el entendimiento y hables a través de mis labios. Yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos. Úsame, Señor. Padre, me dispongo a exponer tu palabra. Te pido que seas tú. Habla a las vidas de todos aquellos que están en este momento, ahí en las redes sociales, preparados para escuchar este estudio. Padre, me deposito en tus manos y todo esto te lo pido para gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, terminamos el estudio 70, terminamos con la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 36. Ahora vamos a continuar con el verso 37 para el estudio número 71. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Bueno, aquí vamos a meditar en este punto donde Jesús andaba predicando, ya eran los últimos tiempos y estaba anunciando ya su muerte. Y dice que aquí en esta lectura que les habló muchas cosas, entre ellas que anduvieran en la luz mientras que tenían la luz. Dice: por un poco está la luz entre ustedes, anden entre tanto que están en luz. Sabemos que Jesús es la luz del mundo. Entonces dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, o sea, de los fariseos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Fíjese qué tremendo, ¿no? Que a pesar de ver muchas señales que Jesús hacía, ellos fueron testigos oculares y ni aún así creían en él. Y por esa razón dice la Escritura que por eso tendrán mayor condenación. Porque supieron, miraron
y no lo creyeron ni lo aceptaron. Y dice, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Había una profecía respecto a ellos. Dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién ha revelado el brazo? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice, por eso no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Aquí aparentemente vemos como que Dios escoge a las personas, ¿verdad? Porque dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Aquí se está refiriendo a los ojos espirituales. Recordemos que nosotros nacimos de la carne y somos terrenales, somos carnales. Pero Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer del Espíritu para poder ser espirituales. A Adán se le dijo que el día que comiera ese fruto, ese día iba a morir. Se refería a la muerte espiritual, no a la muerte física, porque después de que pecaron, que comieron el fruto prohibido, vemos que Adán vivió 930 años y tuvo hijos e hijas. Entonces, no se estaba refiriendo aquí, donde dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Se refiere a que ellos no pueden tener abiertos los ojos si no es el Señor quien los abre. Y ellos quedaron con los ojos cerrados espiritualmente hablando, porque están muertos. ¿Dónde han visto ustedes que un muerto abra los ojos? Entonces, espiritualmente estábamos muertos, como dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Y aquí dice que cuando cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, no es que él lo hizo de cegárselos, ya estaban cegados. Y no es que él endureció su corazón, ya lo tenía endurecido. Y lo que da a entender aquí es que si él se les revelaba, no se les hacía entender lo espiritual, era porque eran muertos espiritualmente. Tenían un corazón de carne, no un corazón entenebrecido. Entonces, para que tú busques a Dios, lo tienes que buscar de todo tu corazón. Para que Dios clame a ti, responda a tu llamado, cuando tú clamas a Dios, Él te va a responder si tú le buscas de corazón. Entonces, aquí es lo que está hablando aquí. Todos ellos estaban cegados espiritualmente y endurecido su corazón, no el corazón de carne. Porque si ese se endurece, pues ya no trabaja y se muere la persona. No, se está refiriendo, endureció su corazón, o sea, su entendimiento. Endureció su entendimiento para que no pudieran comprender las escrituras. ¿Por qué? No porque él se los cegó o se los endureció, sino que no es que Dios le endureció, sino que ellos ya lo tenían duro el corazón a consecuencia del pecado. Ciegos y con el corazón duro. Y por esa razón es necesario la palabra de Dios. Dice, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. O sea, para que no vean con los ojos, se está refiriendo que la palabra de Dios se discierne con los ojos espirituales y se cree con el corazón espiritual, no con los ojos literales y con el corazón literal. No, no es así. Por esa razón es necesario exponer la palabra para que sean abiertos los ojos y para que su corazón sea tocado y pueda ser quebrantado esa persona y a la vez renovado.
es necesario. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. O sea, cuando Isaías vio la gloria de Dios, cuando él oró y cayó fuego del cielo y consumió el buey que habían puesto en sacrificio al Dios, porque los de Baal decían que ellos eran los del Dios verdadero, y Isaías también, él decía, Elías, también él decía que él era del Dios verdadero, y fue cuando hicieron el reto, que a ver qué Dios respondía con fuego, ¿verdad? Entonces, Elías, vio la gloria de Dios. Y Isaías también, que era un gran siervo de Dios, cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Cuando escuchaban las palabras de los siervos de Dios, dice que muchos de los gobernantes creyeron en Jesús. Pero miren, así como esos gobernantes, hoy en día hay muchos que creen en Jesús, que se les habla. Pero, miren, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así hoy en día hay muchos que son tocados de corazón, pero creen en Jesús, pero no lo confiesan públicamente porque tienen temor a que se burlen, porque tienen temor a que los corran de su trabajo. Y el diablo siempre los atemoriza. Creen en Jesús, pero no quieren obedecer la palabra. Entonces, esos son los que se les dice cristianos de la secreta, que nomás ellos saben que son cristianos, pero en sí no son cristianos, porque la fe sin obras está muerta. El creer sin el hacer de nada sirve. Creer es sinónimo de fe, y la fe sin obras está muerta, dice la palabra. Entonces, aquí vemos que estos fariseos, que los gobernantes que creían en Jesús no lo confesaban por temor de los fariseos, para que no fueran expulsados de la sinagoga. Yo recuerdo una vez, hace años, cuando yo tenía un par de años de convertido, en el trabajo, yo les empecé a predicar a muchos y les gustaba. Había uno que era de Zapotlanejo, Jalisco, y le decían de apodo el Sapo, porque era de Zapotlanejo. Y recuerdo yo cómo le empecé a predicar la palabra y le llegó, tocó su corazón y quería que le siguiera explicando, que le siguiera enseñando, porque él era muy católico, muy religioso. Entonces, cuando empezó a ver la diferencia de lo que enseña la religión católica y de lo que enseña la palabra de Dios, y yo enseñándole en sus contextos la palabra, no explicándosela yo a mi intelecto, a mi entender, no, yo le explicaba la palabra en los contextos para que sea Dios quien hable. Y eso fue lo que lo convenció. Y ya después quedamos que íbamos a seguir estudiando. Y ya después, un día que me dice que ya no quería seguir aprendiendo más, estudiando. Le dije, y luego, ¿por qué, Sapo? ¿Por qué? ¿Por qué ya no quieres saber más? No, dice, es que le platiqué a mi novia, dice, le dije que estoy estudiando la Biblia con un pastor, dice, y me dijo que si seguía yo, que mejor terminaba, que o dejaba yo de estudiar contigo o terminaba conmigo. Dice, y pues por eso, dice, mejor ya no quiero seguir, dice. Y me dio risa porque dije, desde ahorita que es su novia ya lo está manipulando. Está cambiando la gloria de Dios por la gloria del hombre,
porque la Biblia dice que la mujer es la gloria del hombre. Y aquí también está mencionando que estos creyentes del gobierno, gobernantes, creían, pero no se lo confesaban para que no los fueran a expulsar de la sinagoga. Y dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y así este amigo que amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, amaba más a la mujer que a Dios. Pero eso sí, bien católico, bien religioso, bien que se iba a las fiestas, a los bailes. Y eso es lo que pasa cuando la persona no conoce a Dios. Cuando la persona no conoce a Dios, actúa de esa forma. ¿Por qué? Porque esa persona no ha sido tocada por el Señor y por lo tanto, pues no va a poder tomar la decisión para amar a Dios, ¿verdad? Vamos a seguir con la lectura. Verso 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Oigan, aquí mismo vemos cómo Jesús está dando a conocer que el Padre es el que hace todas las cosas. Jesús es obediente al Padre. Por eso dice aquí en el 44, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, cuando nosotros creemos en Jesús, automáticamente estamos creyendo en Dios, el que lo envió. Y luego dice el 45, y el que me ve, ve al que me envió. O sea, el que ve a Jesús, el que ve quiere decir que el que le pone atención a Jesús está poniéndole atención a Dios. Y luego menciona él que él es, dice, yo la luz del mundo, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y recordemos que tinieblas es sinónimo de ignorancia. Por eso dice aquí, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros en ese momento recibimos la luz. Cuando recibimos al Espíritu de Cristo, recibimos la luz y ya no andamos en tinieblas, ya no somos ignorantes, porque el mismo Espíritu nos enseña las cosas. Y luego nos sigue diciendo, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿A cuánta gente no se le ha hablado la palabra y no la recibe, no la guarda? Entonces esa persona va a ser juzgada. Esa persona va a ser juzgada. Porque
Porque esa persona no hizo caso, rechazó la palabra. Por eso allá en Hebreos hay un pasaje donde dice que si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí mucha gente tiene el concepto de que está hablando ahí de que la salvación se pierde, que ahí se pierde la salvación, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pero ahí no estaba hablando a los creyentes. Ahí estaba hablando a toda aquella persona que se le ha dado el conocimiento de la verdad. O sea, que se le ha hablado de Cristo, porque Cristo es la verdad. Que le das a conocer a Cristo por medio de la palabra. Y cuando a esa gente que le has hablado, que lo ha entendido, pero no recibe, lo rechaza, a esa persona es la que está diciendo que ya no hay más sacrificio, porque está pecando voluntariamente, después de saber que ser borracho es pecado, ser afeminado es pecado, ser lesbiana es pecado, ser fornicario, idólatra. Ahí en 1 Corintios 6:9, ahí menciona todos los pecados que son de condenación. Porque hay un pasaje donde dice el apóstol Juan que hay pecados de muerte y no de muerte. El apóstol Pablo, perdón, a los Corintios. Entonces, qué importante es entender esto. Que cuando nosotros rechazamos a Jesús, dice que ya hay quien nos juzgue. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. O sea, esa persona ya va a ser juzgada. ¿Por qué? Porque va a seguir en el pecado después de haber conocido la verdad, después de haberle enseñado el camino de la verdad, que es Jesucristo. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús dice, las palabras que les he hablado, ellas les juzgará en el día postrero. O sea, por la palabra que se le ha dado a la gente y la rechaza, no la recibe, por eso va a ser juzgado. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y así como está diciendo Jesús que Él no ha hablado de su propia cuenta, así mismo nadie, ni yo, ni ningún otro pastor, predicador, puede hablar por su propia cuenta, sino que debe de ministrar conforme a la palabra de Dios que está escrita. Hay otro pasaje donde dice, si alguno ministra, ministre conforme a la palabra de Dios. Entonces no podemos hablar otra cosa que no está escrito. Y si ustedes analizan todas las religiones, tienen eso, que cada una tiene entendimiento a su propio entendimiento y no conforme al entendimiento de la misma palabra. En los contextos nos enseña el conocimiento. Y ese es el problema. Por eso hay tanta división, por eso hay tantas religiones. Y ninguna se están de acuerdo. ¿Cuál más cree ser la única? ¿Cuál más cree ser mejor que otra? Entonces, aquí vemos que Jesús mismo, Él no vino a hablar lo que Él quería. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y es lo mismo que tengo yo. Dios me llamó a este ministerio de la predicación y Él puso en mí lo que tengo que hablar, lo que tengo que decir. Todo lo que concierne a la palabra de Dios. Por eso dijo el Señor que ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse su palabra. Y hay de aquel que le quite o le añade una sola letra.
entonces va a haber condenación. Por eso qué importante es someterse a la palabra de Dios. Y si estás leyéndola tú y no la entiendes, porque no es de todos el entender la palabra, sino que el Señor a sus siervos en particular les revela todas las cosas, es ahí donde tú, si no entiendes, puedes buscar a un siervo de Dios. Yo te he dicho, he dado estos anuncios en las predicaciones, en estos estudios, que si tienes alguna duda, alguna pregunta, que me llames y con gusto te explicaré. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Puedes llamarme y con gusto te explicaré lo que quieras saber. Por eso dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. O sea, la palabra que Dios le dijo al Padre que hablara, ese es el mandamiento. Dice que ese mandamiento, esa palabra que se va dando, que la mandó el Padre, es vida eterna. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Otra vez lo recalca, que lo que Él habla, lo habla como el Padre se lo ha dicho. Y yo lo que te estoy predicando, te lo estoy explicando así como el Padre me lo ha hecho entender. Qué bonito es entender la palabra. Vamos a continuar con el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y ustedes limpios están, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. Aquí vemos cómo Jesús ya estaba preparado para el sacrificio que le esperaba. Y vemos cómo Jesús mismo empezó a lavarles los pies. Dice que se ciñó una toalla y un lebrillo con agua y les empezó a lavar los pies. Ahora, Pedro no quiso que le lavara los pies porque se sentía indigno. ¿Cómo su Señor iba a postrarse ante Pedro para lavarle los pies? Pedro se sentía indigno y dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Pero el Señor Jesús le dijo,
lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. O sea, no lo podía entender ahora, dice, pero lo vas a entender después. Y como él dijo que no, dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Cuando le dijo, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Quedas fuera. Entonces ya después dice, no tan solo los pies, las manos, la cabeza, dice. Y ahí fue donde el Señor Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos. Les estaba lavando los pies en señal de humildad, de que él, siendo el maestro, se estaba humillando, se estaba de una forma humilde, humillándose ahí a limpiarle, a lavarles los pies. Ahora imagínense cómo tendrían los pies, si no tenían zapatos cerrados, tenían guarache, los pies bien rajados por el polvo, sucios, y aún así el Señor se inclinó a lavarle los pies. Eso es humildad. Eso es para aquellos que se creen muy arrogantes, que se creen muy importantes. Por eso dijo el Señor que el que quiera ser primero, tiene que ser el primero en servir para poder ser de los primeros. Entonces, aquí vemos Jesús dando el ejemplo, ¿verdad? Y por eso le dijo que lo que yo hago ahora tú no lo puedes entender, mas lo entenderás después. Y ya entonces ya pide que lo bañen hasta las manos y la cabeza. Y ahí Jesús fue que le dijo, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está limpio. Y luego les dice, aunque no, ustedes están limpios, aunque no todos. Refiriéndose a Judas, porque sabía que él era el que lo había de entregar. Así pues, dice verso 12, después que les había lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? O sea, ya que acabó de lavarle los pies, dice que les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieren. Aquí Jesús estaba hablando acerca de lo que él había hecho con ellos al lavarle los pies. Dice, ustedes me llaman maestro, ustedes me llaman su Señor, y dicen bien porque lo soy. Y como su maestro, dice, les he lavado los pies, así también ustedes deben de hacer lo mismo, lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. Eso decía Jesús. Y luego termina aquí diciéndoles estas palabras. De cierto les digo que el Señor no es mayor que el siervo no es mayor que el Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. O sea, el siervo no es mayor que su Señor, pero él, siendo su Señor, se humilló ante ellos. O sea, dándonos a entender que para Dios somos iguales y que como tal debemos de actuar reconociendo, como dice la Escritura, dando honor a quien honor merece. Pero eso no lo vemos, es muy escaso.
porque cual más busca su propia vanagloria, no quiere reconocer que está mal. Y por eso Jesús les dijo, si saben estas cosas, o sea, si lo entienden y lo saben, bienaventurados son si lo hacen. O sea, bienaventurados. ¿Qué quiere decir? Que les va a venir siempre el bien. Eso es un bienaventurado, que siempre recibe bienes. Bienaventurados son si lo hacen. No hablo de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora se los digo, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Oiga, qué importante, ¿eh? Qué importante es esto. Jesús estaba diciendo, no hablo de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido. O sea, sabía que los que había elegido Jesús eran sus apóstoles, excepto Judas, porque Judas no fue elegido. Él llegó a ofrecerse y el Señor dijo, está bien, para que se cumpla lo que está escrito. Jesús nunca ignoró quién era el Judas, que era el que lo iba a traicionar. Era el instrumento que iba a ser usado por el diablo. ¿Y por qué? ¿Porque Dios así lo quiso? No. Nosotros tenemos libre albedrío. Él fue el que tomó esa decisión por dinero, por 30 monedas de plata. Por esas 30 monedas lo vendió. Cuando se dio cuenta que el reino era espiritual, pensaba que el reino iba a ser aquí en la tierra, ya en el momento que Jesús estaba aquí. Y no, estaba hablando del reino espiritual, donde entramos a ser reinados por Dios. Ahora, nosotros después aquí en la tierra vamos a ser reyes, vamos a reinar con Cristo, pero eso va a ser en la era del milenio, aquí en la tierra, después del arrebatamiento, después de que ya hayamos sido renovados totalmente. Ya dice que la segunda muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Y la segunda muerte se refiere al tiempo del milenio, porque vamos a vivir y a reinar con Cristo 1000 años. Y en esos 1000 años la gente va a seguir, van a pasar varias generaciones, van a nacer, crecer y morir. Igual que en este tiempo de la gracia e igual que en el tiempo de la ley. Ahorita estamos ya a punto de terminar el periodo de la gracia. Por eso sabemos que Cristo viene pronto a levantar a su pueblo, a su iglesia. Ese evento se le conoce como el arrebatamiento, no el rapto, como muchos dicen que es el rapto. ¿Qué es rapto? Es cuando alguien llega y rapta a una persona y pide un rescate por ella. Jesús no viene a raptar a nadie. Jesús vino a comprar. El diablo fue el que nos raptó. Él fue el que nos robó. Porque Dios nos creó para la gloria, la alabanza y la gloria de Él. Pero el diablo nos agarró para su gloria de Él. Y el mundo, eso es lo que hace. Todo el mundo le da la gloria a su padre, el diablo. En las fiestas, en sus religiones, en esos sacrificios que hacen. En todo eso están dándole la gloria al diablo. La Biblia dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Ahí podemos darnos cuenta entonces que las cosas no son como nosotros pensamos, sino es como Dios dice. Y por eso aquí nos dice, en el verso 30 termina diciendo Jesús, de cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
Ahí Jesús dice que el que recibe al que Él enviare, lo recibe a Él. De modo que cuando un siervo de Dios anda predicando la palabra, yo soy siervo de Dios, fui llamado por Dios el 26 de septiembre del 93, un domingo. Ese día fue cuando me bautizaron a las 6 de la tarde. Y cuando salí del agua fue el llamado al ministerio. Y yo le dije al Señor que no. Porque le dije, eso es algo muy grande, es algo muy santo. Yo no soy digno de eso, yo soy pecador. Y el Señor me mostró, Pedro, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú inmundo. Eso me lo dijo el Señor cuando yo me fui para la casa con mi familia. Y era domingo. Y al otro día... en la tarde, ya en la noche, como a las 9:30, mi esposa metió a las 2 niñas que teníamos a su recámara para dormir, y yo me fui a la sala, agarré mi Biblia y la abrí para leer, y abrí en el libro de Hechos, y ahí es donde derechito mi vista fue donde el Señor le dijo a Pedro. Era una visión que tuvo Pedro. Estaba en la azotea orando y vio una visión que descendía del cielo, un lienzo atado de las 4 puntas, y que dentro de esa bolsa que se formó había animales impuros, inmundos. Y oyó la voz que decía, Pedro, levántate, mata y come. Porque Pedro tenía hambre, y dice la escritura que le estaban preparando algo en casa, y él subió a la azotea para orar. Y entonces Pedro, cuando miró esa visión y vio esos animales y oyó la voz del Señor que le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le dijo, no, Señor, porque jamás ha entrado cosa inmunda por mi boca. Y ahí le dijo, Pedro, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Y eso pasó conmigo, porque yo le acababa de decir unas horas antes que no, que eso era algo muy santo y que yo me sentía indigno para eso. Y ahí cuando el Señor, cuando abrí la Biblia, mis ojos fueron derechito a Pedro. Y qué ironía que me nombro Pedro. Me dice, Pedro, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Yo ya tenía 1 año. El 16 de septiembre del 93, yo cumplía 1 año. Yo me bauticé al año 10 días de convertido. Y en ese año, el Señor, cuando entró a mi corazón, cambió mi vida, y desde ese día cambió todo totalmente. Ya no era el mismo pecador que era antes. Ya no era la misma persona. Por eso dice que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y eso pasó conmigo. Entonces aquí estamos viendo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Por eso cuando yo ando predicando por allá en muchos lugares, en la sierra, donde Dios me permite, me pone en mi corazón ir, porque a veces no me pone cierto lugar para ir. A veces yo voy donde yo siento y voy, y cuando Dios quiere que yo vaya en un lugar, Él me pone en el corazón para ir a ese lugar. Pero donde quiera que sea, Dios me envió, me llamó para ser su siervo y predicar el evangelio. Y así como yo, hay no muchos que fueron llamados para predicar el evangelio. Jesús mismo lo dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Y dice a sus discípulos, rueguen al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Y no cualquiera puede llegar a ser un siervo de Dios, sino aquel a quien el Señor llama. No es de todos, sino a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque Él nos llama y Él nos envía. Y cuando tú recibes a un siervo de Dios, lo escuchas y le crees, es a Jesús a quien estás escuchando, recibiendo y creyendo. Es a Él, no a uno. Porque lo que yo hablo lo que el Señor me pone aquí en su palabra, hablar. Por eso Él puso en mi corazón que empezara estos estudios,
parafraseando el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que las personas pudieran entender la palabra en la extensión de sus contextos. Y eso es lo que hago. Por eso dice aquí el apóstol Pablo. El Señor Jesús, perdón. Seguimos leyendo. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Ahí dice que se conmovió Jesús en el espíritu y dijo estas palabras: de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojó el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Oiga, después del bocado, Satanás entró en él. ¿Para qué entró en él? Para hacer el mal. Para que fuera y lo entregara, lo traicionara. Para eso entró en él. Ahora, ya déjenme decirles algo, dicho sea de paso. En el mundo, absolutamente todas las personas, de menos tienen un demonio. De menos. Y ese es el que los lleva a hacer la maldad, así como Satanás entró en Judas para hacer la maldad. El mundo está lleno de maldad, su mente está corrompida, están todos descarriados. Y por esa razón, dice Jesús que son hijos de su padre el diablo, porque las obras de él quieren hacer. Ahí en Juan 8, capítulo 8, verso 31, ahí dice, un pasaje muy conocido, tiene mucha enseñanza. Dice: y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, no les dijo a los del mundo, les dijo a los judíos que habían creído en él. Dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, el verdadero cristiano es el que permanece en la palabra, expone la palabra, entiende la palabra. Ese es el verdadero cristiano. No aquel que pertenece a X religión. No, el verdadero cristiano es aquel que obedece la palabra. Y por eso aquí Jesús les dijo, dice que entró Satanás. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. O sea, ya, apúrate. El Señor ya sabía que lo iban a traicionar y lo iban a crucificar, lo iban a sacrificar. Y por esa razón aquí dice estas palabras. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa del dinero, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, porque era la fiesta de la Pascua. O que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió
y era ya de noche. Oiga, ya era de noche. Y luego salió cuando se tragó el bocado. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Aquí Jesús estaba diciéndoles que ya se acercaba la hora de glorificar a Dios. ¿Cómo es que iba a glorificar a Dios? Con la obediencia a la palabra. Jesús hablaba la palabra que el Padre le daba que hablara. Jesús fue obediente y siempre hablaba lo que Dios le daba. Jesús sabía cuál era el propósito por el cual vino a este mundo y él nunca se negó. Él siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre, porque él fue el que dijo, cuando el mundo cayó en pecado y en maldad, él dijo: ¿a quién enviaré? Y él se ofreció. Jesús se ofreció a ofrecerse en sacrificio para salvación de nosotros. Y aquí les estaba diciendo estas cosas Jesús, que era el momento de glorificar al Padre, obedeciéndole hasta la muerte. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará, dice. Hijitos, les dijo Jesús, aún estaré con ustedes un poco. Me buscarán, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Aquí vemos cómo Jesús dio este nuevo mandamiento. Dice: voy a estar muy poco tiempo con ustedes y me van a buscar, dice. Ustedes me van a buscar, pero donde yo voy ustedes no pueden ir ahorita. En otro pasaje dice: me seguirán después. Pero aquí dice: donde yo voy ustedes no pueden ir. Y luego les dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Ahora, eso dijo Jesús. Como él nos ha amado, que nos amemos. Y dice en el verso 35, y con esto terminamos: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. ¿Cómo puedes tú saber si el verdadero cristiano de verdad es cristiano o es discípulo de Cristo? Jesús puso esta clave aquí. Dice: en esto conocerán todos, o sea, toda la gente, todo el mundo, que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Si tuvieran amor los unos con los otros. Entonces, aquí vemos que Jesús nos manda que nos amemos los unos a los otros. Ahora, para poder amar los unos a los otros, necesitamos nosotros tener amor. Y no el amor natural, no el amor filial, porque hay tres tipos de amores. El amor filial es el amor de padres, de hijos, de hermanos. El amor eros es la relación sexual entre el hombre y la mujer, el amor erótico. Y el amor ágape es la esencia de Dios. Dios es amor y ese amor se nombra ágape.
Ese es el amor que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera y nunca deja de ser, nunca se acaba. De modo que para que yo pueda cumplir el mandamiento nuevo que nos deja Jesús de amar a mi hermano, de amarnos los unos a los otros, se estaba refiriendo a los cristianos, no se estaba refiriendo al mundo, mucho menos a la gente religiosa, porque para ellos es peor. Jesús dijo, ojalá fueses frío o fueses caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Y esos tibios, esos son todas las religiones, porque ni están allá y ni están acá, están en medio, a medias. Entonces, aquí Jesús dice que les daba un mandamiento nuevo, que se amaran los unos a los otros como Él los había amado. Para que yo pueda amar a mi hermano, necesito yo tener ese amor. Cuando yo recibo el Espíritu de Cristo, de acuerdo a Romanos 8:9, al finalizar el verso 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando yo tengo el Espíritu de Cristo, cuando recibo el Espíritu de Cristo, en ese momento yo estoy recibiendo los genes del Padre. Por eso Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único que tiene los genes del Padre. Y los genes del Padre se llama amor ágape. Cuando yo recibo al Espíritu de Cristo, yo recibo ese amor, esa esencia de Dios que se llama ágape. Y entonces voy a amar a Dios y voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Al amar al prójimo, no lo amas, no lo robas, no le haces daño al prójimo. Al prójimo se refiere al mundo también, al prójimo, toda persona. Pero hay otro pasaje donde dice, allá en Santiago, dice, oh almas adúlteras, Santiago 4:4, ¿qué no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye del enemigo de Dios. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, amas a tu prójimo, o sea, la persona, pero el hecho que lo ames no quiere decir que vas a estar con él allá. No quiere decir que vas a estar con él allá todo el tiempo, no. La gente que le has predicado la palabra y no quiere saber nada de Dios, tú no tienes nada que hacer con esa gente. ¿Por qué? Porque ya le hablaste la palabra. Y ese es el problema, que hoy en día la gente no pone por obra estos puntos. La gente misma dice que cristiana religiosa se casa con gente del mundo. Cuando la palabra nos prohíbe, dice, no se unan en yugos desiguales. Literalmente, yugo es el pedazo de madera que se le pone a dos animales, dos toros o dos machos, caballos, para jalar el arado y barbechar la tierra. El yugo es para tenerlos juntos y no se separen. Cuando dice Pablo, no se unan en yugos desiguales, se está refiriendo en que no te cases con una persona que no sea de tu misma fe. Que no, porque si es yugo desigual, si ella es mundo y tú eres cristiano, ¿qué va a pasar? Va a haber esos problemas siempre. Uno va a jalar por un lado y otro para otro. Si es gente religiosa, peor tantito. Entonces, y de antemano te digo, que todo aquel que de verdad nació del Espíritu, obedece la palabra de Dios y no se casa con el mundo, ni anda con esas medias tintas ahí, a medias como la gente religiosa, que salen del culto y se van a las cosas del mundo, a fiestas del mundo, se van con los amigos, porque piensan que no es mal. Una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es lo que Dios dice. Jesús dice que no nos hagamos amigos del mundo, que si alguno se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la palabra es fiel, es para que se cumpla. Este fue el estudio que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes.
Es el deseo de mi corazón que Dios hable a sus vidas. Y una vez más, si tienen alguna duda, llámenme y con gusto atenderé su llamado. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.